Un camino polvoriento. Ya casi es de noche. El cielo está morado, cargado de nubes oscuras. Se escucha una respiración agitada, desesperada. Teresa corre, descalza. Su vestido está rasgado en la orilla, sucio de tierra y lodo. El cabello suelto le cae sobre la cara mojada de lágrimas y sudor. Aprieta fuerte la mano de la pequeña Inés, de apenas 3 años, que casi no puede seguir el paso de su madre. Mamá, mamá, ya estoy cansada, llora la niña. Teresa no se detiene, no puede detenerse. Atrás de ellas, 4 niños más intentan seguir el ritmo. Lucía, la mayor de 9 años, jala a Tomás de la mano. Beatriz tropieza, cae de rodillas, se levanta rápido. Francisco llora, pero sigue corriendo. «Mamá, ¿a dónde vamos?», grita Lucía, con miedo en la voz. Teresa mira hacia atrás, como si algo o alguien las estuviera persiguiendo. Sus ojos están rojos, abiertos de par en par. No responde, solo aprieta el paso. Adelante, el cerro se levanta contra el cielo oscuro, y allá arriba, medio escondida entre rocas y arbustos secos, está la gruta, esa que nadie visita, esa que todos evitan, esa de la que se cuentan historias siniestras en los susurros del pueblo. Teresa mira la entrada negra de la gruta. Duda. Por un segundo, sus pies se detienen. Los niños jadean a su alrededor, asustados, temblando de frío. «Mamá, ¿vamos a entrar ahí?», pregunta Lucía con la voz temblorosa. Teresa traga saliva. Mira a sus 5 hijos. Tienen hambre, tienen miedo, no tienen a dónde ir. Respira hondo. «Vamos, rápido». Teresa entra a la gruta. La oscuridad los traga. Afuera, el viento aúlla entre las piedras. Los árboles se mecen, el cielo se oscurece completamente. Y todavía no sabemos de qué está escapando Teresa. ¿Qué pasó para que llevara a sus 5 hijos a un lugar que todos temen? ¿Y qué hay dentro de esa gruta oscura que va a cambiar para siempre la vida de esta mujer? Lo que Teresa va a encontrar ahí dentro la va a hacer llorar, pero no por las razones que imaginas. Esta es la historia de Teresa, y necesitas quedarte hasta el final para entenderlo todo. Pero antes de seguir, si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene es algo que nunca olvidarás. Y te lo juro, necesitas escuchar hasta el último minuto. No te vayas. Esto apenas comienza. Ahora sí, déjame llevarte 10 años atrás. Teresa no siempre fue esta mujer desesperada, corriendo hacia una gruta abandonada. Hubo un tiempo en que Teresa sonreía, en que tenía esperanza. Era el año 1945. Teresa tenía apenas 18 años. Vivía en un pueblito pequeño, de esos donde todos se conocen, donde las calles son de tierra y las casas de adobe. Ella trabajaba lavando ropa en el río junto con otras mujeres del pueblo. Se levantaba cuando el cielo todavía estaba oscuro. Cargaba la tina de madera sobre la cabeza. Caminaba hasta el río. Ahí, de rodillas sobre las piedras, restregaba la ropa ajena hasta que las manos le sangraban. Pero Teresa no se quejaba. Nunca se quejó. Era una muchacha callada, trabajadora, de ojos grandes y tristes, pero con una sonrisa suave que aparecía de vez en cuando, como el sol entre las nubes. Fue en el río donde conoció a Alberto. Él trabajaba en el almacén del pueblo, cargando costales de maíz, de frijol. Era un hombre callado también, de pocas palabras, pero de mirada firme. Un día pasó por el río cuando Teresa estaba lavando. Sus ojos se cruzaron. Él se detuvo. Ella bajó la mirada, pero sonrió. Así empezó todo. Alberto empezó a pasar por el río todos los días. A veces traía agua fresca para Teresa. A veces solo se sentaba en una piedra y la miraba trabajar. No hablaban mucho, pero no hacía falta. Había algo ahí, algo silencioso, pero real. 6 meses después, se casaron. Fue una boda sencilla, en la iglesia del pueblo, con apenas 10 personas presentes. Teresa usó un vestido blanco prestado. Alberto usó su única camisa limpia.
No hubo fiesta grande, no hubo música, no hubo comida abundante, pero hubo amor, o al menos, Teresa creyó que lo había. Se fueron a vivir a una casita de adobe en las orillas del pueblo, una sola habitación, con piso de tierra, techo de lámina, pero era de ellos, y Teresa la limpió, la barrió, puso flores en una lata vieja sobre la mesa. «Aquí vamos a ser felices», le dijo a Alberto esa primera noche. Él la abrazó. No dijo nada, pero la abrazó, y por un tiempo fueron felices. Al año siguiente nació Lucía, una niña pequeñita, de ojos grandes como los de Teresa. Alberto la cargó con cuidado, como si fuera de cristal. Teresa vio algo brillar en los ojos de él. Orgullo, amor, pero también vio algo más. Algo que no supo nombrar entonces. Preocupación, porque ahora eran 3 bocas, y el dinero apenas alcanzaba para 2. Teresa volvió a lavar ropa apenas 2 semanas después del parto. Con Lucía amarrada a su espalda con un rebozo, se arrodillaba en el río y restregaba. Las otras mujeres le decían que descansara, pero Teresa necesitaba el dinero, siempre necesitaba el dinero. Los años pasaron. Llegó Tomás, después Beatriz, luego Francisco y finalmente Inés. 5 hijos en 8 años. Teresa ya no era esa muchacha de 18 que sonreía en el río. Era una mujer de 27 que parecía de 40. Las manos siempre rojas, agrietadas, con cortes que nunca terminaban de sanar. La espalda encorvada de tanto cargar niños, tinas, costales de ropa mojada. Los ojos cansados, hundidos, pero seguía fuerte, seguía de pie. Se levantaba antes del amanecer, preparaba tortillas con las manos, daba de comer a los niños lo poco que había. Después cargaba la tina y caminaba al río. Lavaba hasta que el sol estaba en lo alto. Regresaba a casa, cocinaba, limpiaba, remendaba ropa, cuidaba a los niños. Por la noche, cuando todos dormían, Teresa se sentaba en la entrada de la casa y miraba las estrellas. A veces lloraba, en silencio, para que nadie la escuchara. Lloraba de cansancio, lloraba de soledad, porque Alberto había cambiado. Ya no era ese hombre que la miraba en el río con ternura. Ya no era el que traía agua fresca, el que la abrazaba en silencio. Ahora llegaba tarde a casa, hablaba poco, comía en silencio y se iba a dormir. Los domingos se iba al pueblo y volvía entrada la noche, oliendo a pulque y a algo más que Teresa no quería reconocer. Perfume, perfume que no era de ella. Teresa lo sabía, claro que lo sabía, pero no decía nada, porque tenía miedo, miedo de que si decía algo, él se fuera. Y si él se iba, ¿cómo iba a mantener a 5 niños sola? Así que callaba, tragaba el dolor y seguía lavando ropa, seguía sobreviviendo. Pero la vida tiene formas crueles de rompernos cuando menos lo esperamos, y para Teresa ese momento estaba a punto de llegar. Era una tarde de octubre, el cielo estaba gris, amenazando con lluvia. Teresa había terminado de lavar temprano y decidió ir al pueblo a comprar un poco de piloncillo para hacer agua dulce para los niños. Caminaba por la calle principal con Inés de la mano cuando escuchó risas. Risas que reconoció, la risa de Alberto. Teresa se detuvo, miró hacia un callejón lateral, y ahí estaba él, con una mujer joven, bien vestida, con un vestido de tela fina y el cabello recogido en un moño perfecto. Llevaba zapatos de tacón, limpios, sin polvo. No era una mujer del pueblo, era alguien de dinero. Alberto la tenía abrazada por la cintura, le susurraba algo al oído. Ella reía, y entonces él la besó. Teresa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El aire le faltó. Su corazón latió tan fuerte que pensó que se iba a romper ahí mismo, en medio de la calle. Inés jalaba su mano. «Mamá, ¿qué pasa?» Teresa no podía moverse, no podía respirar, solo podía mirar. Alberto levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Teresa. Por un segundo, él se congeló. La mujer siguió su mirada y vio a Teresa. Sonrió con incomodidad,
y se alejó un poco. Teresa esperaba, no sabía qué esperaba, que él corriera hacia ella, que le pidiera perdón, que le dijera que era un error. Pero Alberto solo la miró y después bajó la vista y se alejó con la mujer, como si Teresa no estuviera ahí, como si ella no existiera. Teresa se quedó parada en medio de la calle, sosteniendo la mano de su hija, mientras las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. «Mamá». Inés jalaba su vestido, asustada. Teresa parpadeó, respiró, tomó a Inés en brazos y caminó de regreso a casa. No compró el piloncillo, no compró nada, solo caminó, con las piernas temblando, con el pecho ardiendo. Cuando llegó a casa, los otros 4 niños estaban jugando afuera con piedritas. Al verla, corrieron hacia ella. «Mamá, ¿trajiste algo?». Teresa negó con la cabeza. «No, mis niños, hoy no». Los niños hicieron pucheros, pero no insistieron. Estaban acostumbrados a los días sin nada. Teresa entró a la casa, se sentó en el piso de tierra y por primera vez en años se permitió llorar en voz alta. Esa noche, Teresa no durmió. Se quedó sentada en la oscuridad, esperando. Los niños dormían amontonados en el único catre que tenían. Teresa los miraba, con el corazón partido. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había pasado de ser una muchacha con esperanzas a ser una mujer rota, esperando a un hombre que ya no la quería? Alberto llegó pasada la medianoche. Entró sin hacer ruido, como si esperara que todos estuvieran dormidos, pero Teresa estaba despierta. «Alberto». Él se detuvo, no la miró. «Necesitamos hablar». «Es tarde, Teresa. Mañana». «No. Ahora». Hubo un silencio. Alberto suspiró, cansado, molesto. Se sentó en una silla de madera vieja y cruzó los brazos. «¿Qué quieres?». Teresa sintió las palabras atascadas en la garganta. Le dolía hasta respirar. Pero tenía que decirlo. «Te vi hoy, en el pueblo, con esa mujer». Alberto no se movió, no negó, no se sorprendió, solo bajó la mirada. Y ese silencio fue peor que cualquier mentira. «¿Quién es ella?», preguntó Teresa con la voz quebrada. «Se llama Estela». «¿Y qué es ella para ti?». Alberto levantó la vista, y en sus ojos Teresa vio algo que la destrozó. Indiferencia. «Es alguien que me hace sentir vivo, Teresa. Algo que tú ya no haces». Las palabras cayeron como piedras. Teresa sintió que el pecho se le abría. «Alberto, tenemos 5 hijos. Somos una familia. ¿Cómo puedes...». «¿Familia?». Alberto soltó una risa amarga. «¿A esto le llamas familia? ¿A vivir en esta casa miserable? ¿A no tener nunca nada? ¿A ver a nuestros hijos siempre con hambre?». «Yo hago lo que puedo», gritó Teresa con lágrimas rodando. «Lavo ropa desde que amanece. Me rompo el espinazo todos los días para que tengamos aunque sea un pedazo de pan. Y no es suficiente, Teresa. Nunca ha sido suficiente. Estoy cansado. Cansado de la pobreza. Cansado de los niños llorando. Cansado de ti, siempre cansada. Siempre triste. Estoy cansada porque trabajo para mantenernos», sollozó Teresa. «¿Y tú? ¿Qué haces tú además de gastar tu dinero en esa mujer?». Alberto se puso de pie. «Estela es diferente. Su padre tiene dinero. Tiene una casa grande. Me ofrece algo mejor. Algo que tú nunca podrás darme». Teresa lo miró, incrédula. «¿Entonces qué? ¿Vas a dejarnos? ¿Vas a dejar a tus hijos?». Alberto caminó hacia la puerta. Se detuvo un momento, sin mirarla. «Ya no puedo seguir aquí, Teresa. Me voy con ella». «Alberto, por favor». Teresa se levantó tambaleándose. «No hagas esto. Piensa en Lucía, en Tomás, en los niños. Te necesitan. Deberías haber pensado en eso antes de traer tantos al mundo». Y salió. Teresa se quedó parada en medio de la habitación, temblando, con los brazos caídos. Escuchó los pasos de Alberto alejándose. Escuchó la puerta cerrarse. Y después, silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragársela. Se dejó caer de rodillas. Tapó su boca con las manos para no gritar, para no despertar a los niños. Lloró,
Lloró hasta que ya no le salieron más lágrimas, hasta que el cuerpo le dolió de tanto temblar, y cuando el sol empezó a salir, Teresa seguía ahí, arrodillada, rota. Los días siguientes fueron un infierno. Alberto no regresó. Ni esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Los niños preguntaban por él. ¿Dónde está papá?, decía Francisco, con los ojos llorosos. Se fue a trabajar lejos, mentía Teresa, forzando una sonrisa. Pero va a volver. Pero ella sabía que no iba a volver. Teresa seguía lavando ropa, pero ahora las clientas empezaban a murmurar. ¿Es cierto que tu marido te dejó por la hija del comerciante?, le preguntaban, con falsa lástima en la voz. ¿Te das cuenta de que toda la gente del pueblo lo sabía menos tú? Teresa apretaba los dientes y seguía lavando. No iba a darles el gusto de verla llorar, pero en casa era diferente. La comida se acabó. Teresa vendió su único rebozo bueno. Después vendió el comal. Después, las 2 únicas ollas que tenían. Los niños comían una vez al día. A veces ni eso. Lucía, la mayor, empezó a ayudar a lavar ropa. Tenía apenas 9 años, pero sus manos pequeñas restregaban telas en el río junto a su madre. Teresa la veía y el corazón se le partía. Esto no debería ser así, pensaba. Ella debería estar jugando, debería ser niña, pero no había opción. 3 semanas después de que Alberto se fuera, llegó el golpe final. La señora Remedios, la dueña de la casa que rentaban, tocó la puerta. Era una mujer mayor, gorda, con cara de pocos amigos. Teresa abrió la puerta con Inés en brazos. «Teresa», dijo la señora Remedios, sin saludar, «vengo por la renta». Teresa sintió que el estómago se le hundía. «Señora Remedios, le pido un poco más de tiempo. Ya casi junto». «Ya te di tiempo, Teresa. Me debes 2 meses. O pagas mañana o se van». «Por favor». Teresa sintió las lágrimas acumularse. «Tengo 5 niños. No tengo a dónde ir. Solo unos días más». «Eso no es mi problema. Mañana quiero el dinero o quiero la casa vacía». Y se fue. Teresa cerró la puerta. Miró a sus hijos. Lucía estaba parada en una esquina, con Tomás abrazado a su cintura. Beatriz y Francisco jugaban en el piso con piedritas. Inés lloraba porque tenía hambre. Teresa no tenía dinero. No tenía nada que vender. No tenía familia a quien pedirle. No tenía a nadie. Se sentó en el piso. Los niños se acercaron, asustados por verla así. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Lucía. Teresa los miró. Sus 5 hijos, sucios, flacos, asustados, pero vivos, todavía vivos. Y en ese momento tomó una decisión. «Niños, recojan lo que puedan cargar. Nos vamos». «¿A dónde, mamá?», preguntó Tomás. Teresa miró por la ventana. A lo lejos se veía el cerro. Y en el cerro, la gruta. Esa gruta de la que todos hablaban con miedo. Esa que decían que estaba maldita. Esa que nadie visitaba. A un lugar donde nadie nos moleste. Los niños no entendieron, pero obedecieron. Recogieron sus pocas cosas. Teresa guardó en un saco de tela viejo lo poco que quedaba, un pedazo de pan duro, una cobija raída, una vela. Esperó a que oscureciera. No quería que nadie las viera salir. Cuando el sol se ocultó, Teresa tomó la mano de Inés. «Vengan, niños, síganme, y no hagan ruido». Y así fue como Teresa, esa mujer rota, esa mujer abandonada, esa mujer sin nada, decidió huir hacia la gruta abandonada, hacia lo desconocido, hacia la oscuridad, pero también, sin saberlo, hacia su salvación. El camino al cerro era largo y empinado. Teresa caminaba adelante, con Inés en brazos. La niña ya no lloraba. Estaba tan cansada que solo apoyaba la cabecita en el hombro de su madre. Atrás, los otros 4 niños seguían en fila. Lucía llevaba el saco con las pocas cosas. Tomás ayudaba a Beatriz cuando tropezaba. Francisco iba atrás de todos, arrastrando los pies. La noche estaba oscura. Solo la luna llena iluminaba un poco el camino. «Mamá», jadeó Lucía, «ya no puedo más. Ya casi llegamos, mija. Aguanta un poco».
Pero Teresa tampoco sabía si iba a aguantar. Las piernas le temblaban, el cuerpo le dolía, pero no podía detenerse. Si se detenía, se iba a desmoronar, y sus hijos la necesitaban fuerte. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron. La gruta estaba ahí, como una boca negra abierta en la roca. Los arbustos secos la rodeaban, moviéndose con el viento. Se oía un silbido extraño, como si el viento pasara por dentro de la cueva. Los niños se detuvieron, asustados. «Mamá, yo tengo miedo», susurró Francisco. Teresa miró la entrada. También tenía miedo. Claro que sí, pero no tenía opción. «No pasa nada, niños. Es solo una cueva. No hay nada que temer». «Pero dicen que está maldita», murmuró Tomás. «Son solo historias, puras mentiras que cuenta la gente. Adentro estaremos seguros». Teresa sacó la vela del saco. La encendió con un cerillo viejo. La llama tembló, pero se mantuvo. «Síganme». Despacio. Entraron. La oscuridad era casi total. La vela apenas iluminaba unos metros adelante. Las paredes de la gruta eran húmedas, con musgo verde oscuro. El piso era de piedra irregular, resbaloso. El aire olía a tierra mojada, a humedad antigua. Los niños se pegaron a Teresa, asustados. Caminaron despacio, muy despacio, adentrándose en la gruta. «No se separen de mí», dijo Teresa con voz firme. Después de caminar unos 20 metros, encontraron un espacio más amplio. Una especie de cámara natural, con el techo alto. Ahí el aire circulaba mejor. «Aquí nos quedamos», dijo Teresa. Extendió la cobija en el piso. Los niños se sentaron, temblando de frío y miedo. Teresa les dio a cada uno un pedacito pequeñito del pan duro. Ellos lo comieron sin decir nada, con los ojos brillando en la oscuridad. «Mamá, ¿vamos a vivir aquí?», preguntó Beatriz. «Solo por un tiempo, mija, solo hasta que encuentre la forma de salir adelante». «¿Y papá? ¿Papá sabe dónde estamos?». Teresa apretó los labios. «No te preocupes por papá, yo voy a cuidarlas, yo siempre los voy a cuidar». Los niños no preguntaron más. Se acostaron juntos, abrazados, sobre la cobija. Teresa se sentó junto a ellos, con la vela entre las manos. Los vio dormirse uno por uno, exhaustos. Cuando el último dejó de moverse, Teresa dejó escapar un suspiro tembloroso. «Dios mío», susurró, mirando el techo oscuro de la gruta. «Si estás ahí, ayúdame. No sé qué hacer. No sé cómo vamos a sobrevivir. Pero estos niños, ellos no tienen la culpa. Ayúdame a sacarlos adelante». No hubo respuesta, solo el silencio de la cueva. Teresa se acostó junto a sus hijos, abrazándolos, y por primera vez en semanas, durmió. No fue un sueño tranquilo. Fue un sueño lleno de pesadillas, de imágenes de Alberto con esa mujer, de sus hijos llorando de hambre, de la señora Remedios gritándole. Pero al menos, durmió. Los primeros días en la gruta fueron terribles. Teresa salía de madrugada, antes de que los niños despertaran. Bajaba al río, lavaba algunas ropas que le fiaban las clientas, conseguía unas monedas, compraba un poco de pan, un poco de frijoles, y volvía corriendo a la gruta antes de que alguien la siguiera. Los niños se quedaban adentro, esperando. Lucía cuidaba a los más pequeños, les contaba historias, jugaban con piedritas, dibujaban en el suelo con ramitas. Pero Teresa veía cómo se iban consumiendo, cómo las mejillas de Francisco se hundían más cada día, cómo Beatriz tosía cada mañana, cómo Inés ya casi no lloraba, porque ni fuerzas tenía. Una noche, Teresa se sentó afuera de la gruta, con la cabeza entre las manos. «No puedo seguir así», pensó, «no vamos a sobrevivir». Y entonces, algo extraño pasó. Un búho ululó en la oscuridad. Teresa levantó la vista. El búho estaba posado en una rama seca, mirándola con ojos grandes y amarillos. «¿Qué me ves?», murmuró Teresa cansada. El búho inclinó la cabeza y después voló. No hacia el pueblo. Voló hacia adentro de la gruta. Teresa frunció el ceño. Se puso de pie y entró. La vela seguía encendida donde había dejado a los niños. Ellos dormían.
Pero el búho no estaba ahí. Teresa caminó más adentro. Siguió el sonido de las alas y de pronto se dio cuenta de algo. Nunca había explorado la gruta completa. Siempre se quedaba en esa cámara donde dormían los niños. Pero había más, mucho más. Levantó la vela. Adelante, veía que la gruta continuaba, que había un pasaje estrecho entre las rocas. ¿Qué habrá allá?, pensó. El búho ululó otra vez, más adentro. Teresa dudó, pero algo la empujaba. Una curiosidad, o quizá una esperanza. Dio un paso, luego otro. Se adentró en la oscuridad. El pasaje era estrecho. Teresa tuvo que agacharse. La vela casi se apagó con el viento que corría entre las rocas. Pero siguió. Después de unos metros, el pasaje se abrió otra vez, y Teresa se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par. Adelante había otra cámara, más grande, más profunda, y en el centro algo brillaba. Teresa se acercó despacio, con el corazón latiéndole fuerte. Era una fuente de agua, una fuente natural que brotaba de la roca, pero no era agua común. El agua brillaba, levemente, suavemente, como si tuviera lucecitas adentro, un brillo azul pálido, casi imperceptible. Teresa se arrodilló junto a la fuente, metió la mano. El agua estaba helada, cristalina, pura. Bebió un poco, cerró los ojos. Era el agua más deliciosa que había probado en su vida. Pero no era solo el agua. Alrededor de la fuente crecían plantas, plantas que Teresa no había visto antes, con hojas grandes, verdes oscuras y flores blancas que también brillaban un poco. Teresa tocó una de las hojas. Era suave, casi aterciopelada. «¿Qué es esto?», murmuró. Levantó la vela y entonces vio las paredes. Había vetas, líneas brillantes que recorrían la roca. Plata. Teresa lo reconoció porque una vez, de niña, su abuelo le había mostrado una piedra con plata. «No puede ser», susurró. Miró alrededor, incrédula. ¿Qué era este lugar? Y entonces vio algo más. En una de las paredes había marcas. No eran naturales, eran símbolos, dibujos antiguos, hechos con carbón o pintura vieja. Teresa se acercó, pasó los dedos sobre las marcas. Estaban ahí desde hacía mucho, décadas, tal vez más. Había formas que parecían soles, lunas, plantas y palabras. Palabras escritas en español antiguo, casi borradas por el tiempo. Teresa entrecerró los ojos, tratando de leer. Para la que necesite. El resto estaba borroso, pero Teresa sintió algo extraño, como si ese mensaje fuera para ella, como si alguien, hace mucho tiempo, hubiera dejado eso ahí sabiendo que alguien como ella lo encontraría. El búho ululó otra vez. Teresa lo buscó con la mirada, pero no lo vio. Se quedó ahí, parada en medio de esa cámara secreta, con el agua brillante a sus pies, las plantas extrañas a su alrededor y las marcas en la pared mirándola. Y por primera vez en semanas, Teresa sintió algo que no era dolor, sintió esperanza, porque acababa de encontrar algo. No sabía qué era todavía, no sabía qué significaba, pero era algo, y para alguien que no tenía nada, algo era todo. Teresa volvió a la cámara donde dormían los niños, se acostó junto a ellos, pero no pudo dormir. Su mente daba vueltas y vueltas. El agua brillante, las plantas extrañas, la plata en las paredes, los símbolos antiguos. ¿Qué era todo eso? A la mañana siguiente despertó antes que los niños. Tomó un recipiente viejo de barro que había traído y volvió a la cámara secreta. Llenó el recipiente con el agua de la fuente. La llevó de vuelta. Cuando los niños despertaron, les dio de beber. «Mamá, esta agua sabe diferente», dijo Tomás, limpiándose la boca. «Es agua de un manantial que encontré», mintió Teresa. «Es más limpia». Los niños bebieron con ansias, y Teresa notó algo. Parecían más despiertos, con más energía. Esa tarde, Francisco empezó a toser. Una tos fea, profunda. Teresa se preocupó.
No tenía dinero para un médico, no tenía medicinas, pero recordó las plantas de la cámara secreta. Volvió ahí, observó las plantas con cuidado, las hojas verdes, las flores blancas. Algo en su memoria se movió. Su abuela, cuando Teresa era niña, le había enseñado sobre plantas medicinales. Le había dicho que algunas plantas curaban la tos, la fiebre, las heridas. Teresa arrancó algunas hojas con cuidado. Las llevó a la cámara donde estaban los niños. Las machacó con una piedra. Mezcló el jugo con agua de la fuente. Le dio a beber a Francisco. «Sabe feo, mamá», se quejó el niño. «Lo sé, mijo, pero te va a hacer bien. Tómatelo todo». Francisco obedeció, haciendo caras. Esa noche, la tos empeoró. Teresa lo abrazó, preocupada, rezando en silencio. Pero a la mañana siguiente, algo increíble pasó. Francisco despertó sin tos, sonriendo, con las mejillas más rosadas. «Mamá, ya me siento bien». Teresa lo tocó la frente. No tenía fiebre. Respiraba normal. «Gracias, Dios mío», susurró. Miró hacia la cámara secreta. ¿Había sido el agua? ¿Las plantas? Decidió investigar más. Durante los días siguientes, Teresa exploró cada rincón de esa cámara oculta. Estudió las plantas. Algunas tenían flores, otras solo hojas. Había unas con raíces gruesas que sobresalían del suelo rocoso. Empezó a probar diferentes combinaciones. Machacaba hojas, hervía raíces, mezclaba con el agua brillante. Descubrió que algunas plantas calmaban el dolor, otras bajaban la fiebre, otras sanaban heridas. Era como si esa cámara fuera una farmacia natural, un regalo escondido en la oscuridad. Pero Teresa sabía que no podía quedarse en la gruta para siempre. Necesitaba dinero, necesitaba un lugar de verdad para sus hijos. Y entonces tuvo una idea. Si esas plantas curaban, podía venderlas. No como plantas, la gente no iba a entender, pero podía hacer remedios, pomadas, jarabes, como hacían las curanderas del pueblo. Recordó que su abuela había sido respetada por eso. La gente iba a su casa pidiendo curas para todo. Y ella siempre tenía algo. Teresa podía hacer lo mismo. Con manos temblorosas, empezó a trabajar. Tomó las hojas de una planta que parecía aliviar el dolor. Las machacó con grasa de cerdo que había comprado con las últimas monedas que le quedaban. Hizo una pomada espesa, verdosa. Tomó raíces de otra planta, las hirvió con el agua brillante y piloncillo. Hizo un jarabe oscuro, dulce. Guardó todo en frascos viejos que encontró en un rincón de la gruta, abandonados desde quién sabe cuándo, y bajó al pueblo. Fue a la casa de doña Remedios, la misma que la había corrido. Tocó la puerta. La señora abrió con cara de sorpresa. «Teresa, ¿qué haces aquí? Pensé que te habías ido del pueblo». «Señora Remedios, sé que me corrió de la casa, y tiene razón en haberlo hecho. No tenía con qué pagar, pero vengo a ofrecerle algo». «¿Qué cosa?» Teresa sacó el frasco con la pomada. «Sé que usted sufre de dolores en las rodillas. Siempre la veo cojear. Esta pomada le va a ayudar». Doña Remedios frunció el ceño. «¿Y cómo sé que no me vas a envenenar? Porque no tengo nada que ganar con eso. Solo quiero ayudar. Si funciona, quizá pueda recomendarme con otras personas». La señora la miró con desconfianza, pero el dolor en las rodillas era terrible. Y había probado de todo sin resultados. «Está bien, pero si esto me hace daño, te vas a arrepentir». Teresa le dio el frasco. «Úntesela por la noche, antes de dormir, y mañana me dice». Se fue antes de que la señora pudiera decir algo más. Esa noche, Teresa no durmió. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si la pomada era inútil? Pero a la mañana siguiente, cuando bajó al pueblo a lavar ropa, doña Remedios la buscó. «Teresa». Teresa se volteó, nerviosa. Doña Remedios caminaba hacia ella. Y Teresa notó algo. Caminaba derecho, sin cojear. «Teresa, esa pomada, no sé qué le pusiste, pero funcionó. Por primera vez en años me levanté sin dolor». Teresa sintió que el corazón le daba un brinco. «¿De verdad? ¿De verdad? ¿Tienes más?».
Sí, sí puedo hacer más. Quiero 3 frascos, y te los voy a pagar bien. Teresa no lo podía creer. En los días siguientes, la noticia se corrió. ¿Escuchaste de la pomada de Teresa? Decían las mujeres en el río. Dicen que es milagrosa. Una señora con heridas en las manos por lavar ropa le compró pomada. Las heridas sanaron en 3 días. Un hombre con tos crónica le compró el jarabe. La tos desapareció en una semana. Una madre con un hijo enfermo de fiebre le pidió ayuda. Teresa le dio un té hecho con las plantas de la gruta. El niño se curó. Las monedas empezaron a llegar, no muchas, pero algo. Teresa empezó a comprar más comida para sus hijos, pan fresco, frijoles, a veces hasta un poco de carne. Los niños empezaron a verse mejor, con más color en las mejillas, más fuertes, pero Teresa seguía viviendo en la gruta, porque no quería que nadie supiera dónde estaba. No quería que Alberto la encontrara. No quería que nadie le quitara lo que había encontrado. La cámara secreta era su secreto, y lo iba a proteger. Una noche, mientras preparaba más pomadas, Lucía se acercó. «Mamá, ¿de dónde sacas estas plantas?» Teresa se detuvo. Miró a su hija. Lucía era lista, demasiado lista. «De un lugar especial, mija. ¿Puedo verlo?» Teresa dudó. Pero Lucía merecía saber. Era la mayor. Algún día, si algo le pasaba a Teresa, Lucía tendría que cuidar a sus hermanos. «Ven», tomó una vela, llevó a Lucía a la cámara secreta. Cuando la niña vio el agua brillante, las plantas, los símbolos en la pared, sus ojos se abrieron enormes. «Mamá, esto es un regalo, mija. Un regalo que nos salvó la vida». Lucía tocó el agua con los dedos. «¿Por qué brilla?» «No lo sé, pero es especial, y nadie puede saber de esto. ¿Me entiendes? Nadie». Lucía asintió, seria. «Nadie, mamá. Lo prometo». Teresa la abrazó. «Eres una niña muy valiente, Lucía. Muy fuerte. Y vamos a salir adelante. Te lo prometo». Y por primera vez en mucho tiempo, Teresa creyó en sus propias palabras. Porque ya no estaban en el fondo del pozo. Estaban subiendo. Poco a poco. Pero subiendo. Pasaron las semanas. Teresa y sus hijos seguían viviendo en la gruta, pero ahora era diferente. Ya no era un refugio desesperado, era un hogar temporal, un lugar seguro mientras Teresa trabajaba para salir adelante. Cada día, Teresa aprendía más sobre las plantas de la cámara secreta. Pasaba horas ahí, estudiando cada hoja, cada flor, cada raíz. Tomaba notas en pedazos de papel viejo que conseguía en el pueblo. Descubrió que las hojas de una planta con flores blancas curaban quemaduras, que las raíces de otra planta eliminaban infecciones, que el agua brillante, mezclada con ciertas hierbas, fortalecía el cuerpo, y lo más increíble, nada de lo que crecía ahí parecía normal. Las plantas crecían sin sol, sin tierra rica, solo con el agua de la fuente y la humedad de la cueva. Era como si ese lugar tuviera su propia magia. Una tarde, mientras Teresa limpiaba los símbolos en la pared con un trapo húmedo, descubrió algo nuevo. Había más palabras. Estaban tan borradas que no las había visto antes. Pero al limpiar la pared con cuidado, empezaron a aparecer. Teresa se arrodilló, acercando la vela. Las letras eran antiguas, escritas con mano temblorosa. «Esta agua no es de este mundo. Brota del corazón de la tierra. Cura lo que está roto. Da vida a lo que está muriendo, pero solo responde a quien viene con el corazón limpio». Teresa sintió un escalofrío. ¿Quién había escrito esto? ¿Cuándo? Siguió leyendo, descifrando palabra por palabra. «Yo llegué aquí rota, como tú. Mi nombre es Soledad. El año es 1898. Mi esposo me dejó con 3 hijos. No tenía nada. Vine a esta gruta a morir, pero encontré vida». Teresa contuvo la respiración. Había alguien más, otra mujer, 50 y tantos años atrás. Una mujer que también había sido abandonada, que también había huido a esta gruta y que había encontrado lo mismo que Teresa. Siguió leyendo, con lágrimas en los ojos.
Este lugar me salvó, las plantas me enseñaron, el agua me sanó, y ahora dejo este mensaje para la que venga después, porque sé que vendrá. Las mujeres como nosotras siempre existirán, las que fueron traicionadas, las que fueron olvidadas, las que no tienen nada, pero tienen hijos que alimentar. Teresa tocó las palabras con los dedos, sintiendo la textura del carbón viejo. Si estás leyendo esto, resiste. Aprende de las plantas. Usa el agua. Levántate. Y cuando tengas fuerza otra vez, vete. Construye una vida nueva. Pero nunca olvides que no estás sola. Yo estuve aquí, y otras vendrán. Teresa dejó que las lágrimas cayeran libremente. No estaba sola. Soledad había estado ahí. 50 años atrás, otra mujer había pasado por lo mismo. Y había sobrevivido. Gracias, Soledad, susurró Teresa. Gracias por dejarme esto. Gracias por no rendirte. Siguió explorando la cámara y encontró más cosas. En una esquina, medio enterrado bajo piedras, había un saco viejo de tela. Teresa lo sacó con cuidado. Dentro había herramientas viejas, un mortero de piedra, frascos de vidrio antiguos, una libreta con páginas amarillentas. Teresa abrió la libreta. Era un diario, el diario de Soledad. Las páginas estaban llenas de dibujos de plantas, de recetas, de anotaciones. Hoja de luna plateada, para heridas profundas, hervir con agua de la fuente, aplicar 3 veces al día. Raíz de suspiro, para fiebres altas, moler y mezclar con miel, dar una cucharada cada 4 horas. Flor de lágrima, para dolores del alma, hacer té y beber antes de dormir. Era un manual completo, todo lo que Soledad había aprendido durante su tiempo en la gruta. Teresa abrazó la libreta contra su pecho. Gracias, Soledad. Gracias por dejármelo todo. Con esa libreta, Teresa aprendió mucho más rápido. Empezó a hacer remedios más complejos, más efectivos, y la gente en el pueblo empezó a hablar. ¿Conocen a Teresa la lavadeira? Ahora hace remedios que curan todo. Dicen que es curandera, que aprendió de su abuela. Mi hijo tenía una infección terrible. Los médicos no podían hacer nada. Teresa le dio una pomada. En 3 días estaba curado. La fama de Teresa crecía, y con ella, su clientela. Ahora no solo vendía a las mujeres del pueblo, venían personas de pueblos cercanos, de rancherías lejanas. Teresa empezó a ganar más dinero. No era rica, pero ya no pasaban hambre. Compró ropa nueva para los niños, compró mantas, compró ollas, platos, comida suficiente para una semana. Y finalmente, después de 2 meses en la gruta, Teresa tomó una decisión. Era hora de irse de ahí. Era hora de buscar una casa de verdad. Pero había un problema. No quería dejar la gruta. No quería dejar la cámara secreta. Porque sin esas plantas, sin esa agua, no podía seguir haciendo los remedios. Entonces, se le ocurrió un plan. Rentó una casita pequeña en las afueras del pueblo, lejos de donde había vivido antes. Un lugar donde Alberto no la encontraría fácilmente. Era una casa humilde, de adobe, con 2 habitaciones y un patio pequeño. Pero era un palacio comparado con la gruta. Los niños estaban felices. Corrían por la casa, riendo, gritando. «¡Tenemos casa, mamá! ¡Tenemos casa!». Teresa sonrió. Pero esa misma noche, cuando los niños dormían, salió de la casa. Caminó en la oscuridad hasta el cerro. Subió hasta la gruta. Entró en la cámara secreta. Llenó varios recipientes con el agua brillante. Cortó plantas con cuidado, sin arrancarlas de raíz, para que siguieran creciendo. Raspó un poco de la plata de las paredes, apenas lo suficiente para tener algo de valor, y volvió a bajar. Este fue su ritual durante meses. Cada semana subía a la gruta, recolectaba lo que necesitaba y volvía a su casa. Nadie sabía, nadie sospechaba. Para el pueblo, Teresa simplemente era una mujer trabajadora que había aprendido sobre plantas medicinales de su abuela. Pero Teresa sabía la verdad. Sabía que tenía un tesoro que no era de oro ni de joyas. Era un tesoro de vida, de salud, de esperanza, y lo iba a proteger con todo lo que tenía. Mientras tanto, en la casa, Teresa montó un pequeño taller.
En una mesa de madera, preparaba sus remedios. Lucía la ayudaba, aprendiendo cada paso. «Mija, algún día esto va a ser tuyo», le decía Teresa. «Vas a ayudar a otras personas, como yo lo hago ahora». Lucía asentía, seria. «Sí, mamá. Voy a aprender todo». Los otros niños también ayudaban. Tomás entregaba los remedios a los clientes. Beatriz limpiaba los frascos. Francisco y la pequeña Inés jugaban en el patio, felices, sanos. Teresa los miraba y sentía que el pecho se le llenaba de orgullo. Lo había logrado. Había sacado a sus hijos de la oscuridad. Había encontrado una forma de sobrevivir. Y no solo sobrevivir, de prosperar. Sin Alberto. Sin ayuda de nadie. Solo con su fuerza, su inteligencia y el regalo que la gruta le había dado. Pero la historia no terminaba ahí, porque una tarde, mientras Teresa estaba en el mercado vendiendo sus remedios, alguien la vio. Alguien que no había visto en meses. Alberto estaba más delgado, sucio, con la ropa raída. Caminaba entre los puestos del mercado con la cabeza baja. Teresa lo vio desde lejos. Su corazón se detuvo por un segundo, pero no sintió dolor, no sintió rabia, sintió nada. Alberto levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Él se quedó paralizado. Teresa solo lo miró y después siguió con lo suyo, atendiendo a una clienta, sonriendo, vendiendo una pomada, como si Alberto no existiera, porque para ella ya no existía. Esa noche, Teresa estaba en su casa preparando la cena cuando alguien tocó la puerta. Los niños estaban sentados en el suelo, jugando con unas muñecas de trapo que Teresa les había hecho. Lucía levantó la vista. «¿Quién será, mamá?» Teresa se limpió las manos en el delantal. «No sé, mija. Voy a ver». Abrió la puerta, y ahí estaba él, Alberto. Se veía terrible. La camisa sucia, rota, el pantalón manchado, el cabello largo, despeinado. Tenía barba crecida, ojos hundidos. Olía a pulque y a miseria. Teresa... Su voz sonaba ronca, quebrada. Teresa no dijo nada. Solo lo miró, con la puerta medio abierta. «Teresa, necesito hablar contigo». «No hay nada de qué hablar, Alberto. Por favor». Él dio un paso adelante. Solo déjame entrar. 5 minutos». Teresa miró hacia atrás. Los niños la miraban con ojos grandes. Francisco se escondió detrás de Lucía. Teresa volvió a mirar a Alberto. «Dijiste todo lo que tenías que decir hace meses, cuando nos dejaste sin nada. Lo sé y me arrepiento. Teresa, por favor». Ella suspiró. 5 minutos. Pero afuera, los niños no necesitan escuchar esto. Salió y cerró la puerta detrás de ella. Se quedaron parados en el patio pequeño de la casa, bajo la luz de la luna. Alberto la miraba con ojos suplicantes. «Teresa, Estela me dejó». Teresa cruzó los brazos. «¿Y?» Su padre se enteró de que yo tenía esposa e hijos. Me corrió, me quitó el trabajo. Estela. Ella dijo que yo le había mentido, que no sabía que yo estaba casado. Me echó a la calle». «Qué lástima», dijo Teresa, sin emoción. «Teresa, por favor, no seas así. Cometí un error terrible, pero he sufrido, he pagado por lo que hice. ¿Y crees que eso me importa?» Alberto se acercó un paso. Teresa se mantuvo firme. «Teresa, somos una familia, tenemos 5 hijos juntos. No puedes actuar como si yo no existiera. Tú fuiste el que actuó como si nosotros no existiéramos», respondió Teresa con la voz calmada pero firme. «Nos dejaste sin comida, sin casa, con nada. Tuvimos que vivir en una gruta, Alberto. ¿Sabes lo que es dormir en una cueva húmeda con 5 niños hambrientos?» Alberto bajó la mirada, avergonzado. «No», continuó Teresa. «No lo sabes, porque estabas con ella, en su casa grande, comiendo bien, durmiendo en cama suave, mientras tus hijos lloraban de hambre. Lo siento, Teresa, de verdad lo siento. Pero ahora no tengo nada, no tengo trabajo, no tengo dónde dormir. Y tú tienes esta casa, tienes comida, los niños se ven bien».
Déjame volver. Déjame ser su padre otra vez. Teresa lo miró por un largo momento. Y entonces hizo algo que Alberto no esperaba. Sonrió. No fue una sonrisa amarga. No fue una sonrisa triste. Fue una sonrisa de alguien que finalmente entiende su propio valor. Alberto, ¿sabes qué aprendí en estos meses? Él la miró, confundido. Aprendí que no te necesito. Aprendí que puedo cuidar de mis hijos sola. Aprendí que soy más fuerte de lo que nunca imaginé. Teresa, no he terminado. Levantó la mano. Cuando me dejaste, pensé que iba a morir. Pensé que no iba a poder. Pero ¿sabes qué pasó? Me levanté. Encontré la forma. Trabajé día y noche. Aprendí cosas nuevas. Y ahora tengo un negocio. La gente me respeta. Mis hijos comen todos los días. Tienen ropa limpia. Van a poder estudiar. Y todo eso lo hice yo sola. Alberto tragó saliva. Teresa, yo puedo ayudar ahora. Puedo trabajar. No. Teresa negó con la cabeza. Ya no hay lugar para ti aquí, Alberto. Tuviste tu oportunidad, la desperdiciaste, y ahora yo y mis hijos estamos bien sin ti. Pero son mis hijos también. Sí, y si quieres verlos puedes visitarlos, de vez en cuando. Pero no vas a vivir aquí. No vas a volver a formar parte de esta familia como si nada hubiera pasado. Alberto se quedó callado, con los ojos brillantes. Alberto. La voz de Teresa se suavizó un poco. No te odio. Ya no. Pasé muchas noches odiándote, pero ya no tengo espacio para eso en mi corazón. Ahora solo hay espacio para mis hijos y para mí misma. Teresa, por favor, vete, Alberto. Busca tu propia vida. Levántate como yo me levanté. Pero no esperes que yo te salve. Eso ya pasó. Teresa se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de su casa. Teresa, espera. Ella se detuvo en la puerta. Sin voltearse, dijo: Gracias, Alberto. ¿Qué? Gracias por abandonarme. Porque si no lo hubieras hecho, nunca hubiera descubierto lo fuerte que soy. Y entró a su casa, cerrando la puerta detrás de ella. Alberto se quedó parado ahí, en el patio, bajo la luna, solo. Y lentamente, se dio la vuelta y se fue, caminando en la oscuridad. Si esto te está emocionando, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita, porque esta historia no terminó todavía. Y lo que viene, lo que Teresa hace después, es algo que te va a poner la piel de gallina. No te vayas, quedan solo unos minutos, y vale la pena cada segundo. Los años pasaron. Teresa siguió trabajando con sus remedios. Su fama se extendió por toda la región. Venían personas de muy lejos a buscarla. La curandera de las plantas milagrosas, la llamaban. Ella nunca dijo de dónde venían las plantas. Nunca mencionó la gruta. Nunca reveló el agua brillante. Ese era su secreto. Y de Lucía, que ahora la acompañaba a recolectar las plantas cada semana. Los otros niños crecieron sanos y fuertes. Tomás aprendió a leer y escribir, y soñaba con ser maestro. Beatriz era buena con los números. Francisco quería ser carpintero. La pequeña Inés era curiosa, preguntona, lista como su madre. Teresa les dio todo lo que pudo: educación, comida, ropa, dignidad y, más importante, les enseñó a no depender de nadie, a ser fuertes, a levantarse cuando cayeran. En esta vida, les decía, nadie te va a salvar, tienes que salvarte tú mismo. Alberto intentó volver varias veces más, siempre con la misma historia, siempre pidiendo otra oportunidad. Teresa siempre le decía lo mismo: no. Eventualmente, él dejó de intentarlo. Se fue del pueblo. Nunca más se supo de él, y Teresa no lo extrañó. Habían pasado 5 años desde aquella noche desesperada en que Teresa había corrido hacia la gruta con sus 5 hijos. Era el año 1955. Teresa tenía ahora 32 años. Su casa ya no era tan pequeña. Había podido comprarla con el dinero que ganaba. Incluso había agregado una habitación más. Su negocio de remedios prosperaba. Tenía clientas fieles que venían cada semana. Algunas hasta la visitaban solo para platicar, para pedirle consejos.
Teresa se había convertido en alguien importante en el pueblo, respetada, admirada, pero nunca olvidó. Una tarde, dejó a Lucía cuidando a los hermanos y subió al cerro. Hacía tiempo que no iba. Ya no necesitaba ir tan seguido. Había aprendido a cultivar algunas de las plantas en su propio patio, usando el agua de la fuente que guardaba en recipientes especiales. Pero sentía que necesitaba volver, una última vez. Entró a la gruta, caminó por los pasillos oscuros que ahora conocía de memoria. Llegó a la cámara secreta. Todo seguía igual. El agua brillaba suavemente. Las plantas crecían abundantes. Los símbolos en la pared permanecían. Teresa se arrodilló frente a la fuente, bebió un poco de agua, cerró los ojos. Soledad, susurró, no sé si puedes escucharme, pero quiero que sepas que tu mensaje me salvó. Me dio fuerzas cuando no tenía ninguna. Me enseñó que no estaba sola. Abrió los ojos, miró las palabras en la pared, las palabras de soledad, y tomó un pedazo de carbón que siempre dejaba ahí. Escribió debajo de las palabras de soledad: mi nombre es Teresa. El año es 1955. Llegué aquí rota, con 5 hijos, sin nada. Este lugar me salvó, las plantas me enseñaron, el agua me curó, y ahora me voy, pero dejo este mensaje para la próxima que venga. Pausó, pensando qué más escribir, y continuó: para ti, mujer que estás leyendo esto, sé que llegaste aquí porque ya no tienes nada, sé que sientes que no puedes más, pero puedes. Este lugar te va a ayudar. Usa las plantas, bebe el agua, aprende, y cuando estés lista, levántate y vete. Construye tu vida nueva, porque mereces ser feliz, mereces tener paz, y no estás sola. Yo estuve aquí, Soledad estuvo aquí, y otras vendrán después de ti. Somos una cadena de mujeres que no se rinden, que sobreviven, que prosperan. Únete a nosotras. Teresa dejó el carbón en el suelo. Tocó el agua una última vez. Gracias, susurró. Gracias por todo. Y salió de la gruta. Bajó el cerro lentamente, mirando hacia atrás una última vez. La gruta se quedó ahí, silenciosa, oscura, esperando a la siguiente mujer que la necesitara. Porque siempre habría una. Siempre. Teresa llegó a su casa cuando el sol se estaba poniendo. Los niños estaban en el patio, jugando. Al verla, corrieron hacia ella. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira lo que hice! Francisco le mostró un caballo de madera que había tallado. ¡Está hermoso, mijo! Teresa lo abrazó. Beatriz le dio una flor que había recogido. Tomás le contó que había leído un libro completo. Inés le pidió que le contara un cuento. Y Lucía, la mayor, se acercó y le susurró al oído. ¿Fuiste a la gruta? Teresa asintió. ¿Para despedirte? Teresa sonrió. Sí, mija, para despedirme. Lucía la abrazó fuerte. Estoy orgullosa de ti, mamá. Teresa sintió que las lágrimas le subían, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de alivio, de gratitud. Yo también estoy orgullosa de mí, susurró. Esa noche, Teresa preparó una cena especial. Hizo tamales, frijoles, arroz. Incluso compró un poco de chocolate para hacer champurrado. Los niños comieron con ansias, riendo, platicando. Teresa los miraba desde su lugar en la mesa. Su corazón estaba lleno. Habían pasado de dormir en una gruta húmeda, con hambre, con frío, con miedo, a esto, a una casa, a comida abundante, a risas, a seguridad. Y lo había hecho ella, sola. Bueno, no completamente sola. Había tenido ayuda, de Soledad, que dejó su mensaje, de la gruta, que guardaba sus secretos, de las plantas, que le enseñaron, y más importante, de ella misma, de su propia fuerza, de su negativa a rendirse. Mamá, dijo Inés con la boca llena de tamal, ¿puedes contarnos una historia? ¿Qué historia quieres, mi amor? La de la mujer valiente que salvó a sus hijos. Teresa sonrió. ¿Y cuál es esa historia? La tuya, mamá. Cuenta tu historia. Los otros niños asintieron emocionados. Sí, cuenta.
Teresa miró a sus 5 hijos. Sus ojos brillaban con amor y admiración. «Está bien», dijo. «Les voy a contar». Y empezó. Había una vez una mujer que lo perdió todo. Su esposo la abandonó. No tenía casa, no tenía comida, solo tenía a sus 5 hijos y un corazón que no sabía rendirse. Los niños escuchaban atentos. Un día, esta mujer tomó a sus hijos de la mano y corrió hacia un lugar que todos temían. Una gruta oscura en lo alto de un cerro. Y ahí, en la oscuridad más profunda, encontró luz. «¿Qué tipo de luz, mamá?», preguntó Francisco. No era una luz que se pudiera ver, era una luz que se sentía. Era esperanza, era fuerza, era la promesa de que todo iba a estar bien. «¿Y qué pasó después?», preguntó Beatriz. Después, esta mujer aprendió que no necesitaba que nadie la salvara, porque ella podía salvarse a sí misma, y salvó a sus hijos, y construyó una vida nueva, una vida mejor. «¿Y fueron felices?», preguntó Inés. Teresa miró alrededor de la mesa, a sus 5 hijos, sanos, felices, seguros. «Sí, mi amor, fueron muy felices, porque aprendieron que la felicidad no viene de tener mucho, viene de ser fuertes, de amarse, de no rendirse nunca». Los niños sonrieron, y Teresa también, porque finalmente, después de tanto sufrimiento, de tantas lágrimas, de tanta lucha, había llegado a casa, no a una casa de adobe con piso de tierra, sino a un hogar, a un lugar donde el amor era abundante, donde había paz, donde había dignidad, y nadie, nunca, podría quitárselo. Los años siguieron pasando. Teresa envejeció. Su cabello se volvió gris. Sus manos se llenaron de arrugas, pero su espíritu seguía fuerte. Sus hijos crecieron y formaron sus propias familias. Lucía se convirtió en curandera como su madre. Tomás fue maestro. Beatriz abrió una tienda. Francisco se volvió el mejor carpintero del pueblo, e Inés estudió para ser enfermera. Todos se quedaron cerca de Teresa, porque ella era el centro, la roca, la que los había salvado. Y cuando Teresa tenía 60 años, una tarde lluviosa, estaba sentada en su mecedora en el portal de su casa, cuando una mujer joven se acercó. Venía corriendo, con 2 niños pequeños agarrados de su vestido. Tenía los ojos rojos, el rostro sucio de tierra y lágrimas. «Señora Teresa», jadeó la mujer, «me dijeron que usted podía ayudarme». Teresa la miró, y en sus ojos vio algo que reconoció: desesperación, miedo, pero también fuerza oculta. «¿Qué necesitas, mija?». La mujer empezó a llorar. «Mi esposo me dejó. No tengo nada. No tengo dónde vivir. Mis niños tienen hambre. Y yo no sé qué hacer». Teresa se puso de pie. Caminó hacia la mujer. La tomó de las manos. «Mija, ¿ves esa casa?», señaló su propia casa. «Hace 30 años yo tampoco tenía nada. Tenía 5 hijos y ninguna esperanza. Pero sobreviví. Y tú también vas a sobrevivir». «Pero, ¿cómo?». Teresa sonrió. «Ven, siéntate. Tus niños pueden comer aquí. Y yo te voy a contar algo. Te voy a contar sobre un lugar especial. Un lugar que me salvó la vida. Y que puede salvar la tuya también». La mujer la miró con ojos llenos de lágrimas y esperanza. Y Teresa empezó a hablar. Le contó sobre la gruta, sobre la cámara secreta, sobre el agua brillante y las plantas milagrosas, sobre Soledad y su mensaje. «¿Y ese lugar todavía existe?», preguntó la mujer. «Sí, y está esperándote». Le dio instrucciones exactas de cómo llegar. Le dio algunos frascos con remedios para empezar. Le dio dinero para que comprara comida. «Pero lo más importante», dijo Teresa, mirándola a los ojos, «nunca olvides que eres fuerte, más fuerte de lo que crees. Y nunca, nunca te rindas». La mujer asintió, llorando. «Gracias, señora Teresa. Gracias». Teresa la abrazó. «Ve, y cuando estés lista, cuando hayas salido adelante, ayuda a otra. Así es como funciona. Así es como sobrevivimos». La mujer se fue, con sus 2 hijos, caminando hacia el cerro. Teresa la vio alejarse y sonrió.
El círculo continuaba. Otra mujer iba a encontrar la gruta, iba a leer los mensajes, iba a aprender de las plantas, iba a salvarse. Y algún día ella también ayudaría a otra. Y así, para siempre. Teresa entró a su casa. Lucía estaba ahí, preparando remedios. Mamá, ¿quién era esa mujer? Alguien que necesitaba esperanza, mija. ¿Le contaste sobre la gruta? Sí. Lucía asintió. Está bien. Ella va a estar bien. Lo sé. Esa noche, Teresa durmió tranquila. Soñó con la gruta, con el agua brillante, con las plantas, con las palabras en la pared. Y soñó con Soledad, sonriéndole desde algún lugar lejano. Lo hiciste bien, Teresa, parecía decirle. Lo hiciste muy bien. Y Teresa, en su sueño, respondió, gracias, hermana, por mostrarme el camino. Años después, mucho después de que Teresa había muerto, la gruta seguía ahí. En las paredes de la cámara secreta ya no había solo 2 mensajes. Había docenas. Mi nombre es Rosario. El año es 1970. Mi nombre es Esperanza. El año es 1985. Mi nombre es Luz. El año es 2000. Cada una mujer diferente. Cada una con su propia historia de dolor y supervivencia. Todas, unidas por ese lugar mágico que las había salvado. Y todas, dejando su mensaje para la siguiente. Porque las mujeres traicionadas, abandonadas, olvidadas, siempre existirían, pero también existiría la gruta, y el agua brillante, y las plantas milagrosas, y la esperanza de que, no importa qué tan oscuro esté todo, siempre hay una luz esperando ser encontrada, siempre hay una forma de salir adelante, y nunca, nunca estamos solas. Si esta historia te emocionó, si te hizo sentir algo, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y sobre todo, compártela. Compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy, con alguien que esté pasando por un momento difícil, con alguien que sienta que no puede más, porque todos necesitamos recordar que somos más fuertes de lo que creemos. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Conoces a alguien que, como Teresa, se levantó cuando todo parecía perdido? Cuéntame en los comentarios. Me encanta leer sus historias. Y recuerda, no importa qué tan oscura esté la noche, siempre, siempre hay una luz esperando. Solo tienes que tener el valor de buscarla. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.